en encuentros al otro lado del mundo. Estoy impresionado lo que ha sido posible ahora en los últimos meses, ¿no? De participar en eventos por todos los lados. Sim. Tecnologia tem nos permitido isso, né, professor? Sí. Pues, ¿cuántas personas vamos esperando en el evento? Ó, geralmente, Acredito professor, que como a gente transmite em duas plataformas, Sí. aqui no Meet e no Facebook também, a gente tem tido em torno de 100 pessoas participando. Vale. E professor Roberto, quando o senhor estiver pronto para a gente já dar início, Tá, é só avisar. tá bom. E o professor Beno, inclusive, fez um pedido para quem estiver acompanhando pelo Meet, para deixar as câmeras ligadas para que ele veja algumas caras enquanto apresenta, Ah, senão tá. fica Con una o apresentando dos para caras ya tengo pantalla suficiente. simplesmente. Ô, professor Beno, espero que essa seja a primeira participação de muitas junto com a gente, com o nosso grupo aí, tá? Nós estamos sempre propondo eventos, organização de livros, artigos em revistas, então, sim, espero que essa seja a primeira de muitas, né? E aí o Júlio, que está mais próximo do senhor aí, possa fazer os contatos com a gente, tá bom, professor? Somos, assim, muito felizes mesmo de o senhor estar participando conosco, tá? É uma alegria grande mesmo, sabe? Uma pena que eu não possa dar um abraço apertado no senhor, mas fica o abraço virtual aí, tá? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tá bom? Perdona, no he entendido su nombre, porque a mí me parece desconocido. No me parece su nombre. ¿Cuál era su nombre? Baronas. B-A-R-O-N-A-S. Baronas. Vale. Isso. Encantado, Roberto sí. Baronas. Vale, Roberto. Muy bien. Muchas Isso. gracias. É porque, como eu não sei operar com essa tecnologia, professor, eu não consegui colocar meu nome aí para ele aparecer, né? Vale. Mas tá bom. Tem muita gente entrando, Júlio. Vamos, acho que dá uns 5 minutos. Pode ser, Júlio? Pode ser, professor? 5 minutinhos? Sin problemas. Sí. O pessoal vai chegando, né? Tá? Está falando da Espanha, professor? Está em Valência? No, he recibido una ayuda para el extranjero y me he ido a Freiburg. Y entonces ahora mismo estoy en una casa en Tottenauberg, que es la ciudad donde Martin Heidegger escribió Ser y Tiempo, y donde le visitó Paul Celan antes de suicidarse en los años 70. Sei. Ahí cerca estoy ahora mismo. Ah, que legal. Muito bom. Ok. Entonces espero, al principio estoy con mi familia, pero están paseando afuera. Puede ser que en algún momento vienen dos niñas salvajes aquí dentro y empiezan a gritar. Entonces tenemos que acortar la conferencia, pero espero que no pase. Faz parte, professor. Dias atrás também eu estava numa live e aí minha filha apareceu rapidamente assim na live. Ela foi me avisar que eu estava falando fora da câmera, né? Que eu estava falando de lado, né? Mas acontece, isso são coisas da metodologia remota, né? Sí. Y creo que también, antes también existían esas conferencias a distancia, pero ahora con el confinamiento, con el COVID, somos más tolerantes de que en el trasfondo están los niños
que incluso a veces tenemos que interrumpir, damos clases online, ¿no? Y a veces tenemos que interrumpir porque tenemos que atender a los niños. Son las cosas que pasan ahora en esta situación. Com certeza, professor. E a gente acaba se acostumando aí com essa mistura do público, do privado nesse gênero aí, né? Ai, ai. A nova normalidade, não? Isso, a nova normalidade, isso. A ver, sí, sí, espero que no será normal, porque a mí me gusta, ¿no?, estar en contacto con mis alumnos. Y de momento estamos planificando la docencia para el siguiente año presencialmente, no online. La situación en Brasil está nefasta, ¿no? Está empeorando todavía. ¿O lo Muito. van hablando? Aqui a previsão mais otimista de voltarmos presencialmente é no final de 2021. A mais otimista. Uy, sí. Então, Incluso cuando encuentran una vacuna. enquanto não encontrar vacina, realmente não, sem perspectiva nenhuma, né? A situação está bem crítica mesmo. Sí. No lugar onde eu estou, que é o estado do Paraná, que é vizinho de São Paulo, a situação está bem crítica. A ocupação dos leitos está chegando, de UTI, né? Unidade de terapia intensiva, está chegando perto a 100%. Isso é extremamente problemático, né? Porque uma das possibilidades é justamente o sujeito ficar na UTI para poder se recuperar, né? Então, está bem crítica mesmo. Mas tudo isso graças a um desgoverno que a gente tem, né? Então, a gente está colhendo os frutos aí de um processo aí que não foi feito, né? Simplesmente desde o início o governo adotou uma atitude negacionista em relação a essa situação, e aí agora a gente está tendo os efeitos, né? Quantas vidas se perdendo por conta disso, né? Mas vamos lá, né? Vamos iniciar? Vamos, Júlio. Júlio, fica à vontade. Professor, obrigado. Eu vou desligar o microfone e a câmera aqui, tá? Mas eu estarei atentíssimo aí ao que o senhor estiver falando, tá bom? Obrigado, tá? ¿Empiezo? Então, inicialmente, Sim. vou primeiramente apresentar o professor Beno e já daremos início. Tudo bem? Então, inicialmente, queria agradecer a todos que estão nos acompanhando pelo Google Meet e pela plataforma do Facebook também. Então, queria avisar que essa reunião vai ser gravada. Então, quem tiver algum problema com a gravação, a gente vai disponibilizar depois no Facebook, né? Então, quem tiver alguma resistência que nos avise, mas a gente vai gravar a reunião como de praxe, como de costume. Então, o professor Beno Herzog se dispôs a fazer essa palestra para nós, do Grupo LEDIM, um discurso em tempos de pandemia, intitulada Covid-19, desde la crítica de la crisis a la crisis de la crítica. E o professor Beno, ele fará a apresentação em castelhano, porém, ele entende português, então, quem tiver alguma pergunta, depois, ao final, nós vamos reunir, pode fazer em português mesmo. Bom, aqui vai um breve resumo da trajetória acadêmica do professor Beno Herzog. O professor Beno é professor titular do Departamento de Sociologia e Antropologia Social da Universidade de Valência, na Espanha. Possui formação em Sociologia, Ciências da Educação e Ciências Políticas pelas universidades alemãs de Bonn e Freiburg, e pela Universidade de Valência. Realizou mestrado em Filosofia Social e Política pela Open University, no Reino Unido, e doutorado em Ciências Sociais pela Universidade de Valência. Trabalhou como pesquisador visitante em diversas universidades, como, por exemplo, no Institut für Sozialforschung, em Frankfurt, na Alemanha, e também em Johannes Gutenberg Universität, em Mainz, na Alemanha,
como a Universidade de Manchester, no Reino Unido, entre outras. E também teve uma passagem como pesquisador visitante na Universidade Federal da Paraíba. O professor Ben Herzog é diretor do grupo de investigação sobre teoria crítica e Escola de Frankfurt e possui interesses em estudar as áreas de pesquisas como conceitos sociológicos da teoria crítica, estudos do discurso, discriminação e racismo. Entre as suas diversas publicações científicas, destacamos aqui alguns dos seus livros: Invisibilization of Suffering, The Moral Grammar of Disrespect, publicado em 2019. Outro livro, Entender Crime e Métodos e Técnicas de Investigação Social, Qualitativa em Criminologia, de 2016. Discourse Analysis and Social Critique, Discursive and Non-Discursive Realities in Critical Social Research, de 2016. Exclusão Discursiva, El Imaginário Social sobre Imigração e Drogas, de 2009. E, em coautoria com Francesc Hernández, Estética del Reconocimiento, Fragmentos de uma Crítica Social das Artes. E, então, acredito que seja o momento para a gente iniciar a fala do professor Beno. Qualquer coisa, estamos acompanhando. Professor, fique à vontade para iniciar a sua apresentação. Obrigado. Pues muchísimas gracias, Julio, por esta presentación. Muchas gracias por invitarme a hablar en este marco sobre el COVID, sobre la pandemia, y hablar sobre la crítica en este ámbito. Es un verdadero placer y quiero agradecer a Julio Bonatti muy sinceramente esta invitación. Y aunque voy a hablar de la crisis del COVID, también nos estamos dando cuenta de que hay muchas formas emergentes de organización social que realmente mejoran la convivencia y la colaboración. Y nos damos cuenta no gracias a, pero sí a raíz del COVID. A raíz del COVID nos hemos dado cuenta de que existen y que son posibles a veces, incluso muy provechosos, eventos como este. Eventos en que es muy sencillo reunir investigadores de diferentes lugares del planeta. A veces el ser humano necesita empujes para mejorar. De hecho, no sé cuántos doctorados hay aquí entre vosotros, pero os aseguro que el verdadero conocimiento viene solo mediante la crisis. Viene mediante la ruptura con aquello que ya pensamos saber. En Alemania llamamos a la ciencia Wissenschaft. Es literalmente aquello que crea conocimiento, no aquello que confirma nuestros prejuicios, nuestras formas de pensar o nuestras prácticas. Antes de comenzar, quiero dar un aviso. Lo que voy a exponer a continuación no enfoca al análisis del discurso, no presenta ningún trabajo empírico, aunque de vez en cuando voy a hacer referencia a investigaciones empíricas. Lo que voy a presentar debe ser entendido como una propuesta para un marco general para estudiar ciertos discursos del COVID. Un marco que, por cierto, con lo poco que sé de la situación de Brasil, creo que les puede servir mucho. Es un marco que contempla la crisis del orden, el autoritarismo y el populismo excluyente. La presentación misma es un trabajo en progreso, un work in progress. La voy a presentar en forma de una serie de tesis. Si este trabajo realmente va a progresar o no, depende también de vosotros. Espero que dais a las ideas presentadas aquí una posibilidad. Y espero que nutrís mis argumentos con nuevas ideas, con contraargumentos y con ejemplos. Empiezo ahora con la presentación. La crisis del COVID-19 no solo es una crisis global de salud. Y como he dicho, voy a seguir en formato de tesis. La crisis del COVID también es una crisis social. Cuando hablo yo de crisis social, y no simplemente de un problema social,
Me refiero a una fractura profunda dentro de las estrategias existentes de resolución de problemas. Crisis sociales pueden ser definidos como crisis colectivas e institucionales de estrategias de resolución de problemas. Una crisis social, por tanto, también es una crisis del orden social, de sus instituciones, de la convivencia, de la relación de los diferentes actores sociales. Y defiendo aquí también otra tesis, a saber que la crisis del COVID-19, como cualquier crisis social, también es una crisis del orden del discurso. La necesidad urgente, cuidado, también la urgencia es una construcción social y discursiva en todas las crisis. Repito, la necesidad urgente para encontrar nuevas respuestas para situaciones de crisis convierten discursos de crisis en un campo de batalla muy dinámico de disputas discursivas, de voces, propuestas, prácticas, etc. Como crisis social, los riesgos relacionados con el COVID-19 exceden con creces cuestiones de salud global. El COVID-19 tiene un impacto enorme sobre diferentes aspectos de la vida global. Y no solo estoy hablando de cuestiones tan banales como la posibilidad de hacer encuentros académicos online como este, sino hablo de la economía global, con sus cadenas globales de suministro y sus importantes desigualdades sociales. Las respuestas, no solo frente a cuestiones médicas, sino sobre todo frente a los desafíos económicos, son muy variados. Surge una gran diversidad de políticas, discursos y críticas. En lo que sigue me voy a concentrar en las nuevas y no tan nuevas formas del autoritarismo que podemos observar en relación con la crisis del COVID-19 como crisis social. Crisis globales como la crisis climática, la crisis económica del 2008, crisis de refugiados o ahora la pandemia del COVID-19, no solo pueden ser entendidos como problemas técnicos. No disponemos de estrategias establecidas de resolución de problemas. Como problemas sociales, además, exceden un ámbito concreto de la gestión social. Más bien requieren de una relación coordinada de diferentes prácticas, conocimientos, habilidades y actores sociales. Micro y macroeconomía, salud, derechos humanos, políticas internacionales, políticas del bienestar y muchos ámbitos más tienen que contribuir con su conocimiento especializado. Las estrategias de solución de conflicto de las democracias liberales, a diferencia de, por ejemplo, las estrategias que eran posibles en China, dependen de la posibilidad de que diferentes esferas y voces forman parte de un proceso común de articulación y negociación. Quizá esta tesis 3 es mi tesis central de esta presentación. No estoy argumentando aquí de que existe un espacio libre de poder de la deliberación, sin imposiciones. En todas las democracias liberales encontramos un sinfín de reglas en el orden del discurso, que estructuran y excluyen, que impiden y posibilitan a la vez. Pero sí que creo que en un mundo altamente diferenciado como la nuestra, una cierta toma en consideración de las voces y esferas es necesaria. En ciencias sociales estamos acostumbrados a hablar de las categorías de incertidumbre o riesgo. Estos temas se refieren a la imposibilidad de la sociedad en su totalidad, sus subsistemas, como pueden ser el sistema de educación, la economía, la salud, o de los individuos, de estar seguros sobre parámetros básicos del futuro, tanto del desarrollo individual como social. Inseguridades e incertidumbres han existido siempre. Al agricultor se enferman sus vacas o una sequía amenaza la base de supervivencia de toda una región. Pero estas catástrofes individuales o sociales
se diferencian de la situación actual por dos aspectos. Primero, estas inseguridades antañas, que persisten también, desde luego, también hoy en día en gran parte del mundo, no ponen en duda el sistema social en su totalidad, sus instituciones y sus sistemas de valores. No obstante, cuando hoy en día hablamos de incertidumbre, nos referimos a que la continuidad incluso intergeneracional, no está asegurada. Lo que hoy es un valor, mañana ya puede ser desfasado. Richard Sennett lo describe a la perfección para el ámbito laboral. Describe cómo ya no podemos desarrollar un carácter, como lo llama él, estable. Más bien se nos corrosiona este carácter. Voy a hablar de estos tipos de inseguridades más adelante. Pero antes quiero presentar la segunda diferencia entre la inseguridad tradicional y la actual. Y estoy aquí hablando muy en general sobre la incertidumbre de la vida moderna. Todavía no he añadido la incertidumbre extrema que viene con el COVID-19. Esta segunda diferencia hace referencia a que las incertidumbres no son naturales, sino aún no conscientemente, pero hechos por las acciones del ser humano. Un terremoto es un fenómeno natural. En cambio, un cambio institucional o un cambio de valores son fenómenos sociales, hechos en última instancia por el ser humano. En esta situación ontológica de incertidumbre de la vida moderna es, al mismo tiempo, incompatible con las actitudes que desarrollamos en y frente a esta vida moderna. La vida moderna empuja al individuo a racionalizar su vida, a planificarla muy detalladamente. Individuos son presionados de responsabilizarse por su propio futuro. Y esta responsabilidad solo puede tener sentido si el futuro está percibido como algo que puede ser planificado. No sé si esto les pasa también en el ámbito académico en Brasil, pero en España los estudiantes están muy preocupados no por su proceso de aprendizaje, sino por la planificación curricular de toda su vida. No solo estudian una carrera específica, también desarrollan una serie de estrategias para intentar garantizar su empleabilidad. Cursan clases de idioma, hacen trabajo voluntario, siempre y cuando este trabajo tiene una cierta oficialidad y les aporta un certificado que puede ser útil en el futuro. Y también tengo la sensación que la planificación empieza cada vez más temprano. Todos ellos son ejemplos de cómo individuos intentan lidiar con la responsabilidad que se les da o dará para las crisis a lo largo de su vida. Estudios del discurso sobre el discurso neoliberal han mostrado bastante bien cómo se responsabilizan sistemáticamente a los individuos para el resultado de su vida. Esto es la cara negativa de la liberación del individuo. Se responsabiliza al individuo por los resultados de un sistema estructuralmente patológico. Pero no solo en el ámbito de lo individual encontramos esta idea o ideal, o mejor dicho, la ideología de la planificación. También a nivel social encontramos la ideología de la predecibilidad y de la posibilidad de la planificación. Las sociedades modernas comenzaron con la promesa de liberar a los seres humanos de amenazas y peligros naturales. La historia ya no solo es un suceso de siempre las mismas actividades y ciclos que siguen leyes naturales o divinas. Más bien la historia está percibido desde la Revolución Francesa como algo que es creado y puede ser modificado activamente por el ser humano. Esta promesa emancipadora choca ahora con la incertidumbre hecha por los seres humanos. ¿Vale? Es importante que hay una contradicción aquí, ¿no?
en la vida moderna misma. Es esta reflexión lo que nos trae al tema de la crítica. Quiero presentarles qué entiendo por crítica y cómo se relaciona la posibilidad de hacer crítica con la crisis del COVID-19. La crítica es, primero, una posición normativa, es decir, algo debe ser o no debe ser de una forma específica, ¿no? Es normativa. Y segundo, frente a un fenómeno creado por el ser humano o cambiable por él o que puede ser aliviado por un ser humano. Este es este segundo punto el que diferencia la crítica de un mero lamento. Podemos lamentar el mal tiempo, pero mientras el ser humano no es capaz de cambiarlo, no lo podemos criticar. Solo podemos criticar a nosotros y a otros por no haber tomado las precauciones pertinentes para protegernos contra el mal tiempo. Por ello, la primera tarea de la crítica es identificar un fenómeno como hecho por el ser humano o que puede ser modificado por él. Desde su surgimiento, el análisis de discurso ha hecho un gran trabajo en mostrar cómo ciertos fenómenos sociales están creados socialmente o discursivamente por el ser humano. De esta forma, los estudios del discurso aportan algo muy importante para la emancipación y para la ilustración social, sociológica de la humanidad. Mostrando el carácter de producto humano de los diferentes fenómenos, se muestra que las cosas podrían ser diferentes. Se muestra que pueden ser cambiados. Se abre un espacio de libertad para la construcción social. Un ejemplo clásico pueden ser las categorías de género o raza. Gracias a la ilustración sociológica, a la que han contribuido también los estudios del discurso, es ahora ampliamente reconocido que estas categorías ya no se refieren a fenómenos biológicos, naturales. Más bien, cuando se utilizan hoy en día, al menos en el ámbito académico, estas categorías, cuando se utilizan estas categorías, estamos conscientes que se trata de categorías socialmente construidas, que incluyen categorización, adscripción de características y la evaluación de estas características. Solo cuando hemos mostrado que, por ejemplo, el género es creado por el ser humano, entonces podemos criticar el orden de género existente y sus múltiples formas de desigualdad. Solo entonces podemos ir a la raíz de los problemas sociales. Volviendo ahora al tema del COVID-19, podemos observar cómo el COVID, como fenómeno natural, como virus, solo puede ser objeto de lamentaciones. Lo que es objeto de crítica no es el virus mismo. Esto no va a escuchar nuestros argumentos. Lo que es objeto de la crítica son las acciones individuales, colectivas o de las diferentes instituciones relacionadas con la pandemia. La crítica que se hace a los gobiernos incluyen, por ejemplo, que atienden a la población mayor o en general, que no tienen en cuenta a la población más vulnerable. Se critica a los gobiernos que no hacen lo suficientes para proteger a los trabajadores en el ámbito de la salud y que no invierten lo suficiente en la salud o en la investigación. Se critica también a los gobiernos que no hacen lo suficiente o que hacen lo equivocado para proteger a la economía. Se critica que hacen prognosis equivocados, es decir, que siguen a los expertos y consejeros equivocados. Se critica medidas demasiado autoritarias o, al revés, demasiado blandos frente a la gravedad de la crisis. Y una y otra vez se critica a los distintos gobiernos de que entre las diferentes esferas sociales protegen a las esferas equivocadas. Esta crítica se puede ver de forma ejemplar en la contraposición entre proteger a la libre economía o proteger la salud de la población. Cuando alguien está haciendo este tipo de crítica, no solo dice lo que debe o no debe hacer el gobierno, sino al mismo tiempo también está comunicando
de que este cambio es posible. ¿Vale? Son esos dos elementos, debe y no debe, lo normativo, y que es posible, que es hecho por el ser humano. No obstante, aquí se añade a la incertidumbre descrita otra incertidumbre específica de las crisis sociales, en este caso de la crisis del COVID-19. Recordémonos que crisis sociales eran situaciones en que faltan los mecanismos establecidos de resolución de problemas y requieren de nuevas formas de tratar la situación. El COVID-19 está avanzando con una velocidad y una aceleración difícilmente asumible para individuos e instituciones. Hay una incertidumbre ontológica relacionada con el hecho que todavía quedan muchos aspectos del virus por descubrir, o que en el momento de tomar una u otra decisión todavía desconocíamos. Así, por ejemplo, entre los expertos médicos ha habido en las últimas semanas y sigue habiendo debates sobre la efectividad de ciertos medicamentos o sobre el riesgo de infección de y mediante los niños. Pero también hay una segunda inseguridad que procede de la evaluación o valoración de las perspectivas de los diferentes grupos de expertos. Mientras estoy hablando, España está en medio de un esfuerzo por recuperar la industria turística. El sector turístico es el más importante dentro de la economía española. Este sector aporta aproximadamente el 12% del Producto Interior Bruto. El 13% de los trabajadores en España trabajan en este sector. Expertos epidemiológicos lo consideran altamente probable que con el creciente turismo y sobre todo con el turismo de masas internacional, aumenta el riesgo de un rebrote del virus en España. De hecho, ya existen los primeros señales de este rebrote. Al mismo tiempo, expertos económicos avisan del enorme riesgo económico de limitar el turismo a España y de poner trabas y condiciones al sector turístico. En este caso, no es la incertidumbre sobre qué va a pasar. Más bien se trata de la incertidumbre sobre qué es lo correcto, sobre qué bien social hay que priorizar. Los diferentes bienes morales, en este caso la salud y el bienestar económico, tienen que ser medidos, ponderados, valorados y equilibrados. Estaríamos aquí otra vez frente a la tesis 3, que el éxito de las estrategias de resolución de problemas en situación de crisis sociales depende, por tanto, de la posibilidad de orquestar efectivamente y de una forma socialmente aceptada las lógicas internas de los diferentes discursos, de las diferentes formas de expertos de decir la verdad, como lo expresaría Foucault. Otra fuente de inseguridad, sobre todo al principio de la crisis del COVID, era la enorme velocidad de los eventos. La incertidumbre percibida en relación con la aceleración de los eventos también era descrito en términos de pérdida de realidad. Nuestras capacidades cognitivas parecían no estar preparadas para captar lo que sucedió. Los discursos de los medios de comunicación eran dominados por este tema, que a veces incluso era el único tema tratado por las noticias. No obstante, la velocidad de los eventos y la rapidez con la que cambiaron los datos y hasta los relatos impedían la construcción de un sistema estable de percepción cognitiva. En otras palabras, los discursos sobre el COVID no eran lo suficientemente estables para ser convertidos fácilmente en conocimiento o en conocimiento popular. Además, algunas explicaciones ofrecidas por ciertos expertos, como el índice reproductivo o el crecimiento exponencial, encontraron límites en la capacidad matemática de ser entendida por parte de un público más amplio, sin mediación específica. Consecuentemente, las primeras semanas y meses del COVID implicaban también un esfuerzo considerable para traducir
el conocimiento de expertos en conocimiento en general. Los distintos gráficos, vídeos y GIFs que circulaban por las redes sociales para explicar el funcionamiento del virus, las curvas de nuevos contagios y las nuevas reglas de higiene y de distanciamiento social son un ejemplo de este esfuerzo por traducir el lenguaje de los expertos a la población en general. Un ejemplo, por cierto, digno de estudiar con herramientas ampliadas del análisis del discurso. Respecto a esta inseguridad, el sociólogo Hartmut Rosa propone el concepto de aceleración para entender varios procesos interrelacionados que crean la sensación de una alienación de la realidad. Estos procesos crean la sensación de que la realidad escapa a nuestra comprensión, que la realidad escapa a nuestra capacidad de captarla intelectualmente, pero sobre todo que la realidad escapa a nuestra capacidad de interactuar con esta realidad de una forma significativa. Nos sentimos incapaces en nuestras prácticas sociales individuales de crear una relación estable y satisfactoria con nuestro alrededor, con el mundo exterior. No solo es la velocidad vertiginosa la que crea esta sensación, también es su desfase temporal. Podemos recibir información en tiempo real de conferencias de prensa de todo el mundo. Podemos recibir cada minuto a través de nuestros teléfonos móviles una cantidad de información imposible de digerir intelectualmente. Y al mismo tiempo, y debido a esta posibilidad técnica de recibir noticias instantáneas, tenemos la sensación de una lentitud tortuosa respecto a la velocidad en la que ocurren eventos relevantes cada día. Especialmente durante el periodo de crecimiento del virus, los debates políticos parecían estar siempre un par de días detrás de lo que se debatía en las redes sociales. Un par de días pueden ser una eternidad en nuestra sociedad hiperacelerada. La realidad de primera y de segunda mano, la realidad virtual y esquemas mentales se mezclan a altas velocidades. Y nuestras referencias culturales parecen de poca ayuda en la creación de una relación estable con el tiempo. Hay muchas películas sobre pandemias mortales que nos sirven de esquemas espontáneos para entender lo que está pasando. No obstante, estas películas normalmente acaban después de 2 horas, lo cual parece un tiempo razonable para aguantar una incertidumbre. Respecto al COVID, no está del todo claro cómo la crisis va a afectar las diferentes partes del mundo y los diferentes sectores de la sociedad, ni a corto ni a largo plazo. Siguiendo la sociología del riesgo de Ulrich Beck, sabemos cuándo las catástrofes comienzan, pero no sabemos cuándo ni cómo van a acabar. ¿Va a haber una vacuna? ¿Estará la vacuna accesible para toda la población mundial? ¿Van a aparecer nuevas mutaciones similares o incluso peores? ¿Qué será el impacto económico en general y para las más vulnerables en particular? ¿Habrá algún día algo como la vieja normalidad? ¿O serán nuestras experiencias pre-COVID experiencias que futuras generaciones ya no podrán vivir jamás? Todo ello son incertidumbres altamente complejas. Y paso ahora a la segunda parte de mi presentación. En ella me alejo de la diagnóstica de la situación general de incertidumbre y me pregunto sobre la amenaza autoritaria en relación con el discurso de la crisis. Y empiezo directamente con una tesis. La emancipación depende de la posibilidad de diferenciar entre lo que es cambiable, es decir, hecho por el ser humano, y por tanto puede ser objeto de crítica, y lo que no es. Es decir, en relación con el COVID-19, se trata de descubrir la agencia humana detrás de los fenómenos relacionados. Esta empresa tiene que afrontar 2 diferentes amenazas.
que vienen de dos lados opuestos. Por un lado, existe el peligro que actuaciones humanas están presentadas como si no tuvieran alternativa. Estamos aquí delante de la vieja doctrina del TINA, There is no alternative, no hay alternativa, que se ha hecho famoso en el ámbito económico-social en la época de Margaret Thatcher y el comienzo del neoliberalismo. Cuando algo es declarado sin alternativa, entonces se protege de esta forma contra cualquier crítica. Aunque actuaciones sin alternativas no se convierten por ello en natural, sí que ya no son prácticas que pueden ser cambiadas, al menos no racionalmente. Cuando no hay alternativa al confinamiento, al distanciamiento social o a otras medidas, entonces no es posible la crítica racional. Toda crítica parece entonces pura demagogia. Pero con el COVID-19 aparece también otra amenaza, que parece venir exactamente del lado opuesto de blindar ciertas políticas frente a la crítica. Como esta amenaza se presenta como lo contrario del blindaje anti-emancipatorio, se crea a menudo se crea que eso forma parte de la emancipación, de la ilustración. Estoy hablando aquí de los intentos de reinterpretar lo natural, lo casual, lo accidental y a menudo también lo estructural y sistémico como el resultado de acciones humanas concretas. Y me estoy refiriendo aquí a teorías de conspiración. Teorías de conspiración normalmente interpretan fenómenos como hechos de forma conscientemente por humanos, a menudo por un grupo pequeño de humanos. Los clásicos sospechosos son los judíos, a los que se añade en las últimas décadas también el gobierno de Estados Unidos. En relación con el COVID, tenemos como candidatos de teorías de conspiración también al gobierno chino, a la industria farmacéutica, pero también a Bill Gates, y tampoco faltaban teorías que hacían responsable a los judíos por la pandemia. Mientras la primera amenaza de la negación de alternativas apunta a medidas autoritarias, mediante la limitación del espacio discursivo, teorías de conspiración aparentemente apuntan a lo contrario, a la ilustración sobre los poderes ocultos detrás de los fenómenos, con tal de superar políticas opresivas. Esto es también la razón por la que teorías de conspiración son tan atractivos para un público muy diverso. Aparentemente, no apuntan hacia restricciones autoritarias, sino hacia la emancipación, hacia la superación de poderes ocultos. Se presentan a sí mismos como especialmente críticos, descubriendo las capas ocultas de lo social. Gente que sigue estas teorías son personas que desconfían de los medios de comunicación dominantes. Personas que siguen a estas teorías a menudo consumen medios de información alternativas. Viven en burbujas de información alternativa, fácilmente accesible a través de Internet y las redes sociales. Ahí encuentran constantemente confirmación para su punto de vista. No obstante, al tratarse de una crítica contra el enemigo equivocado, en última instancia, estamos aquí frente a una rebelión conformista, una rebelión solo aparentemente radical, pero que en última instancia apunta a la falsa apariencia y no a la esencia patológica. Pero vuelvo ahora a la primera amenaza, a la amenaza del autoritarismo. En nuestra sociedad altamente diferenciada, a menudo no hay un centro de poder desde donde tenemos la capacidad de juntar todos los diferentes conocimientos y discursos. A menudo ni siquiera hay una única esfera del discurso público. Burbujas mediáticas, cámaras de eco, etcétera, crean un desapego de un debate común e impiden el intercambio de ideas y argumentos. Por ello, el resultado práctico de esta lucha discursiva en discursos de crisis
no solo depende de la coerción no coercitiva del mejor argumento, como diría Habermas, más bien son el resultado de relaciones de poder, de recursos materiales y comunicativos que han sido establecidos antes de la crisis y que tienen una influencia prolongada también en la situación de crisis. Para entender los discursos sobre la crisis, por tanto, hay que entender las relaciones de poder entre los diferentes elementos de las múltiples voces del discurso. Además, no solo existen órdenes estructurales y materiales procedentes del orden pre-crisis del discurso que pueden impedir una negociación satisfactoria de perspectivas e intereses. Tal como he dicho, también existe la amenaza de que la emergencia y la hipercomplejidad de la crisis produce el deseo para soluciones fáciles, autoritarias y populistas. Mientras el término de populismo puede ser entendido en una tradición gramsciana como apuntando hacia la hegemonía mediante concesiones a diferentes grupos sociales, últimamente hay el intento en ciencias sociales y humanidades de diferenciar entre un populismo democrático e inclusivo frente a populismos excluyentes y autoritarios. Este último tipo de populismo no solo apunta a la negociación, no apunta a la negociación de intereses, más bien apunta a una reducción de complejidad mediante la creación de un nosotros y ellos, mediante la coerción, Gramsci diría mediante la dominación. Así que mientras el populismo inclusivo apunta a la negociación y a la orquestación de diferentes voces en situaciones de crisis, el populismo autoritario intenta resolver los problemas relacionados con la incertidumbre y la complejidad mediante procedimientos antidemocráticos de exclusión. No obstante, estos diferentes modelos políticos de responder a la crisis no solo siguen lógicas de políticas desde arriba. En diferentes discursos de crisis podemos encontrar también la voluntad, incluso el deseo de la población de desprenderse de libertades individuales, de someterse a un liderazgo fuerte y de optar por estrategias nacionales de resolución de problemas. Un primer estudio comparativo apuntó a que la crisis del COVID-19 es la crisis que mostró una disposición más grande para someterse a medidas autoritarias y nacionalistas. Frente a otras crisis, como la crisis climática, la migratoria o la amenaza terrorista, la crisis del COVID parece ser interpretada por la población como una crisis en que este tipo de medidas autoritarias son más adecuados. Es importante subrayar aquí que las estrategias autoritarias no solo vienen del gobierno. Las medidas autoritarias están apoyadas por un deseo psicológico, Adorno diría por una personalidad autoritaria, y apoyados por una percepción general. Es la percepción general que antes hemos denominado TINA, no hay alternativa, ¿no? There's no alternative. Donde no hay alternativa, no cabe el debate, no cabe la deliberación y el equilibrio de intereses, sino solo el gobierno fuerte, capaz de imponer lo que es sin alternativa. También hay donde hay resistencia. Se trata de una percepción de una urgencia social en la que procesos de deliberación democrática tienen que aparecer como demasiado lentos y poco efectivos. Esta ideología del TINA a menudo se junta también con la idea de que no solo no hay alternativa, tampoco hay un suficiente. Siempre se puede hacer más contra la amenaza terrorista, contra los riesgos económicos o contra problemas de salud. La falta de estándar de que puede contar como suficiente, por ejemplo, contra el COVID-19, puede perpetuar la ideología autoritaria del TINA y la voluntad de sacrificar siempre más libertad individual a favor de la lucha contra ciertas amenazas.
Pero autoridad y autoritarismo son conceptos relacionales. Requieren de un autor, autoridad, autoritarismo, de un acto, como una demanda o una orden, y una población que se somete voluntariamente a estas demandas. Para analistas del discurso, resulta especialmente relevante que no es una situación, sea clásicamente la situación económica del capitalismo o en el ejemplo ahora la crisis del COVID, la que crea relaciones autoritarias. Situaciones externas tienen que ser mediados, siempre culturalmente. Tienen que encontrar marcos cognitivos y discursos, tanto para que se formule una demanda como, sobre todo, para que se crea una voluntad de seguirla. Por el otro lado, seguir las indicaciones de autoridades no es lo mismo que autoritarismo. El mundo moderno está lleno de conocimiento especializado. Nosotros normalmente solo tenemos muy poco acceso a los detalles de este conocimiento. Por ello dependemos de expertos. Los términos utilizados para describir a estos especialistas normalmente tienen diferentes connotaciones. En discursos públicos podemos ver referencia a expertos, científicos o intelectuales públicos. Estos términos normalmente tienen connotaciones positivas. Por el otro lado, encontramos también términos como tecnócratas, la élite o el establishment, como actores sociales a los que se percibe más bien negativamente. Tanto expertos como tecnócratas son especialistas en su campo. Y tanto expertos como tecnócratas tienen una visión necesariamente limitada, vinculada con su campo de especialización. La diferencia entre los términos de expertos y tecnócratas está en que en crítica a los tecnócratas se suele referir a que se toma la visión parcial como la visión total, la visión correcta del conjunto. Discursos de crisis son discursos de amenazas globales complejas, independientemente si se trata del COVID-19, de la amenaza terrorista o de la crisis económica. Todas estas amenazas requieren de una comprensión holística de la situación. Un virólogo tiene una experiencia diferente sobre el COVID que una economista o una psicóloga infantil. Investigadoras feministas introducen perspectivas diferentes a los de científicos políticos. Al mismo tiempo, expertos también ofrecen una cierta estabilidad, tal como podemos ver en muchos países donde siempre aparecen los mismos expertos gubernamentales y explican casi a diario los diferentes sucesos y medidas a la población. La forma ritualizada de tales conferencias de prensa presenta, como todos los rituales, una fuente de estabilidad en un mundo lleno de incertidumbres. Quizá la diferencia entre experto y tecnócrata también es la diferencia entre autoridad y autoritarismo. En el autoritarismo, la autoridad se vuelve característica dominante y se expande también a otros ámbitos de la vida. Estudios del discurso podrían dar cuenta sobre la extensión de la autoridad de los expertos y avisar cuando hay elementos que hacen que su autoridad se esté expandiendo también a otros ámbitos y no se limita solo a su campo de especialización. Tenemos aquí ejemplos tan banales como que se pregunta a jugadores del fútbol sobre el COVID-19. ¿Vale? Un experto en un ámbito, que es el fútbol, se quiere también como una autoridad en otros ámbitos, ¿no? Se expande. Mi hipótesis es que la crisis social requiere nuevas formas y formas democráticas de orquestación. No, todavía no. De las múltiples voces, pero que encuentran un obstáculo en el orden existente del discurso. La capacidad de superar la crisis social, efectivamente, depende de la capacidad
de reinventar el orden del discurso. Disculpad, me he perdido un poco. Reinventar el orden del discurso, es decir, de la capacidad de reformar o revolucionar la infraestructura del discurso. Con el término de infraestructura del discurso me refiero a los argumentos, conocimientos y categorías, pero también a las condiciones materiales, institucionales y prácticos. Si estas categorías, instituciones, etcétera, no pueden ser parte de un cambio dinámico, entonces existe el peligro de la reificación y una inminente regresión autoritaria. Uno de los elementos más importantes del cambio en la lucha discursiva es el cambio en la manera en que se utilizan los medios de comunicación. Desde los fake news hasta burbujas mediáticas, desde el analfabetismo mediático o la incompetencia mediática hasta las fuerzas poco conocidas de la arquitectura de información. En todos estos elementos podemos observar amenazas relacionadas frente al orden del discurso público. El éxito de las estrategias de resolución de problemas de crisis sociales depende de esta posibilidad de orquestación de lógica interna de la producción del discurso. Uno de los elementos más importantes en esta lógica interna es la lucha por la arquitectura de la información. La arquitectura de información de redes sociales y plataformas tales como Facebook o YouTube influyen altamente en el surgimiento y la proliferación de ciertos discursos. La decisión sobre qué información se debe mostrar primero, qué información nos recomienda el sistema, solo depende en un segundo momento de aspectos lingüísticos. En primera instancia depende de algoritmos hechos por seres humanos. Redes sociales a menudo muestran primero aquella información que más interacción ha recibido. Y esto es, en términos generales, a menudo contenido polémico o tóxico. Argumentos bien pensados y complejos reciben poca interacción, o poca interacción al menos espontánea en las redes sociales. Cuando se intenta analizar tendencias antidemocráticas, podemos concentrarnos, por un lado, a los aspectos lingüísticos, como metáforas de guerra, presentación de obligaciones y la falta de alternativas. Al mismo tiempo, debemos analizar el marco cognitivo y psicológico en el que este discurso cobra sentido para los participantes. Es este marco que decide si un discurso es aceptado o rechazado. Y finalmente tenemos que entender la economía política de la producción de noticias sobre la crisis, lo que yo llame la infraestructura del discurso. El futuro de nuestras democracias depende de nuestra capacidad de hacer retroceder y de luchar contra las tendencias autoritarias en todos los niveles de producción. Si he dicho que hace falta la inclusión de diferentes voces en el discurso sobre el COVID-19, esto también incluye las voces de los y las analistas del discurso, ¿no? de todos vosotros. Todos vosotros y nosotros somos especialistas en los efectos materiales y del poder de las palabras. Somos especialistas en la detección de sesgos y amenazas ideológicas. Esto no significa que nosotros tenemos más verdad que economistas, médicos u otros actores sociales, pero sí que significa que si se quiere tomar en serio la crisis del COVID-19 como crisis social, entonces hace falta también la voz de ciencias sociales y humanidades. Tenemos mucho trabajo por delante. Muchas gracias. Y creo que ahora, si lo veo bien, tenemos un tiempo, no sé, media hora para preguntas, comentarios, críticas, ¿no? Cualquier tipo de debate que me pueden hacer también en portugués.
pero les pido que hablen despacio, ¿vale? Entiendo el portugués, pero no tan bien como el castellano. Profesor Beno, muchas gracias por la presentación. E agradeço em nome da comunidade da UFSCar, do grupo Bedim, e vamos dar continuidade à apresentação com um debate. Eu tenho algumas perguntas, certamente temos algumas outras que vou apresentar para o senhor. Acredito que o professor Baronas tem um comentário para fazer agora, então eu vou dar preferência para outras pessoas iniciar o debate e depois também colocar outras questões. Mas quero parabenizá-lo pela apresentação, muito interessante, tomei nota da maioria dos seus apontamentos, professor Beno, e tão urgente para compreendermos a pandemia hoje, né, as críticas que o senhor propõe. Então, passo para o senhor, professor Baronas, se tem alguma pergunta agora. Não, só queria, Júlio, agradecer, né, por enquanto, ao professor Beno, né, e dizer que, até comentei isso no chat com uma participante, né, que muitas das teses, todas extremamente pertinentes, né, mas muitas das teses que o professor apresenta, né, na sua exposição, na sua brilhante exposição, elas são, para nós, brasileiros, empiricamente observáveis, né? A gente consegue observar essas teses em práticas, né, daqueles que estão mandando atualmente neste país, né? Então, só esse pequeno comentário e abrir aí para os colegas, para as colegas fazerem as suas perguntas, as suas contribuições. Por enquanto, professor, muito obrigado, né? E muito obrigado mesmo por essa sua elucidativa fala, tá? Obrigado. Muchas gracias. Professor Beno, eu queria iniciar, então, com um questionamento em referência ao que o senhor disse sobre a velha normalidade, se é possível voltarmos a uma velha normalidade, porque esse termo que se impõe, a ideia de um novo normal, né, se impõe e cria uma possibilidade de planificação, aquilo que você traz como a ideia dos cada vez mais jovens, estamos preocupados com a planificação, com pensar nossas ações para o futuro. Sim. E no tempo de pandemia, de confinamento e várias formas de lockdown, nós temos esse problema de como será essa próxima normalidade, né? Então, queria que o senhor comentasse em que sentido a velha normalidade era boa também. Então, como que podemos olhar com uma certa nostalgia de uma velha normalidade, né? Eu, por exemplo, na questão acadêmica, das novas formas de produzir os eventos acadêmicos, este que estamos aqui agora, você tem um ganho tecnológico pelas distâncias, mas você perde o principal dos eventos acadêmicos, que é o contato, essa aprendizagem de estar próximo. Então, nós não estamos próximos. Porém, existe um discurso que se cria em torno de uma proximidade pela tecnologia. É possível criticar essa nova normalidade? É possível... Em que sentido essa nova normalidade vem como uma forma de autoritarismo sobre os meios de produzir ciência? Sí, yo creo que a veces esto de hablar de la nueva normalidad frente a la vieja normalidad da a entender que estamos frente a una ruptura. Pero también creo que esto muchas veces exageramos lo que nos pasa en este momento como si fuera muy importante y no vemos los lentos cambios que quizás desde los años 80 del siglo pasado ya están pasando y que van lentamente transformando toda la sociedad, quizás con algunos picos, y crisis suelen ser picos, ¿no? Que aceleran este proceso, que no son un cambio
brusco con con este proceso, sino lo aceleran momentáneamente. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a procesos de digitalización, ¿no? Que tenemos desde hace muchos tiempos y ahora se acelera este proceso, ¿no? Um, o también procesos de vigilancia de la población, ¿no? Que ya con otras crisis ya empezaron anteriormente de los ataques en 2001 a las Torres Gemelas, ya había la vigilancia de la población. Con este pretexto, la lucha contra el terrorismo ha aumentado, luego no ha bajado y ahora con el COVID sigue aumentando con el argumento de la salud, esta vigilancia constante de la población. No sé si en Brasil es el caso, pero muchos países ya tienen en los smartphones aplicaciones donde pueden ver quién ha tenido contacto con quién, um, para trazar el COVID, pero que también puede servir para cualquier otra cosa. Otro proceso que también está pasando constantemente y que aumenta en momentos de crisis es la mercantilización de la sociedad, ¿no? De cada vez más partes del mundo, de la vida, se tienen que someter a una lógica ya de un capitalismo salvaje, ¿no? Como si hubiera un capitalismo no salvaje, pero parece que lo que hemos visto que Francia, España, Estados Unidos compran ya en los aviones que iban a otros países, compran las máscaras, los ventiladores, que hay un intento de comprar las empresas que puedan producir las vacunas en contra de los otros países, ¿no? Es um, un capitalismo cada vez más salvaje, un capitalismo que en los años 60, 70 podría parecer un capitalismo domesticado, socialdemócrata, desde los años 80, no solo con esta crisis, ¿no? Desde los años 80, cada vez está más salvaje, pero en esos momentos de crisis se muestra y se acelera. Entonces creo que la nueva normalidad, o el hablar de la nueva normalidad, también puede desviar la atención de que ya estamos, independientemente del COVID, delante de una transformación profunda y muy preocupante de la sociedad. No sé si esto responde a tu pregunta o ya va un poco demasiado lejos, Julio. Sim, professor, sim, é que há uma angústia geral antes dessa palestra sua, professor. Temos uma reunião onde esses pontos também, né? E há uma questão aqui sobre como que é possível ver criticamente uma formulação de genocídio, porque atualmente o governo do presidente Bolsonaro está sendo denunciado em Haia como responsável pelas mortes em escalada no Brasil. Sim. Então, há uma nova reformulação de genocídio, do conceito de genocídio. Sim. A partir da pandemia, como que essa ideia pode ser reformulada, né? Uhum. Ao longo do século XX, agora o genocídio do século XXI, a partir da negligência presidencial. Essa é uma questão que está por Fátima aqui. Y esto también son cosas que no son nuevos con el COVID. También existían antes. En Europa hablamos también del genocidio migratorio, ¿no? Dejamos Europa, ¿no? Europa, que la Unión Europea, que ha recibido el Premio Nobel de la Paz, deja morir a miles de personas cada año en sus fronteras, ¿no? También en este contexto también se habla del genocidio migratorio. Es decir, otra vez, no es nuevo con el COVID, pero el COVID es quizás algo que lo acelera, esta barbarización de la política, ¿no? Sim, e há uma outra questão também, professor, comentou sobre a dialética negativa. Ok. Então, seria, em termos de incerteza,
como da pandemia, seria possível pensarmos em uma regressão inevitável a formas de autoritarismo? Yo me niego de hablar de inevitable. No, no, es decir, la regresión está ahí, ¿no? La regresión y el peligro de la regresión está inminente. El peligro de la regresión ya lo vemos en esta crisis de la pandemia. Me preocupa mucho la futura regresión porque después viene una crisis económica, seguramente, ¿no? Después de la pandemia, de la crisis de salud, viene la crisis económica y después viene ya casi el tsunami de la crisis climática, ¿no? Es decir, tenemos muchas crisis aún por delante. Y entonces el peligro de la rebarbarización, del autoritarismo, incluso de acabar con todo este planeta, ¿no? Son bastante posibles. Pero no es sin alternativa, ¿no? Todos estos fenómenos sociales o externos necesitan ser tratados culturalmente, discursivamente por los seres humanos. Es decir, si frente a una crisis económica o una pandemia me convierto en autoritario o en comunista, en anarquista o en socialdemócrata, no me dice la crisis. Me dicen las redes y luchas discursivas, ¿no? Culturales discursivas, de marcos cognitivos, etcétera, que tengo a mi disposición. Y por eso creo que también nuestro trabajo también es tan importante para evitar una rebarbarización de los discursos y de la política. Há mais uma questão, professor Beno, sobre... O senhor comentou, tem César pergunta sobre a elitização do discurso dos experts e da culpabilização da população por espalhar o vírus. Então, você identifica a população como que não entende a gravidade da pandemia e seria culpada por não manter as medidas de distanciamento e merecesse praticamente que a pandemia se espalhe. Ou seja, você coloca na população a culpa sobre a pandemia. A população não cumpre as medidas de isolamento. Isso acontece no Brasil hoje. Então, se isso seria uma forma elitista de olhar a pandemia. Gracias, César, por esta pregunta, que creo que es muy pertinente, ¿no? Dos cosas que pueden parecer contradictorias y quizás lo son. Uno es que cuando yo hablo de experto, me refiero también a las madres trabajadoras que tienen que hacer trabajo online mientras los niños están saltando por detrás. También me refiero a los afectados, ¿no? Los afectados, la población más vulnerable, también son expertos cuyas voces hay que escuchar, ¿vale? Si la orquestación de las voces, de la que estoy hablando todo el rato, ¿no? Siempre digo, hace falta la orquestación de las múltiples voces, significa también no solo las voces de las élites académicos, culturales, etcétera, sino también de toda la población más afectada, ¿vale? Eso es una parte. Por otro lado, también, no sé si es así te gusta o no, pero yo también estoy reafirmando el valor de los expertos. Es decir, por algo, nosotros también hemos estudiado 5 años, algunos de vosotros quizás 10 años, ¿no? Los que tienen el doctorado, para saber algo más que las personas que no lo tienen. Es decir, un médico que ha estudiado 10 años, un epidemiólogo que ha investigado 20 años viruses, sabe algo más que yo como población. Pues necesito
en este mundo tan hipercomplejo a expertos. Pero necesito múltiples expertos, es decir, necesito una orquestación y necesito una población capaz de orquestar, ¿no? De participar en esta orquestación. De decir, vale, el epidemiólogo ha dicho esto, pero el psicólogo infantil ha dicho esto, el especialista en derechos humanos dice lo otro, y ahora nos creamos nuestro discurso. ¿Vale? Pero reivindico también la necesidad en un mundo tan hipercomplejo que es inabarcable para cada individuo, ¿no? También los expertos no abarcan todo este mundo, solo abarcan su pequeña parcela. Entonces, oh, reindivico, insisto en la necesidad de que existen expertos, ¿no? En este mundo, que no quita, que no quiero que se conviertan en tecnócratas, eso es otra cosa. ¿Vale? Un experto que se convierte en tecnócratas impone su posición frente al resto de la población. Más bien quiero el experto que aconseja al conjunto de la sociedad. Y entre las múltiples voces de los expertos, a los que pertenecen también los voces subalternos, las personas de los grupos más vulnerables, entre todas estas voces, entre la orquestación, se debería, creo yo, orquestar la nueva política. No sé, César, si esto responde a tu pregunta. Acredito que sim, professor. E se me permite mais uma pergunta de Marcelo Rocha Barros. Ele acabou de perguntar no chat. Ele diz o seguinte, Beno, que o governo brasileiro está omitindo, não está divulgando dados de novos números de mortes e contaminados pela Covid-19. Quem faz isso é um consórcio, um conjunto de órgãos da imprensa, é a mídia que está divulgando. Então, como o senhor enxerga isso à luz dos autoritarismos? Se essa é uma forma de, pelo silêncio, pelo silenciamento, pelo apagamento da pandemia nas informações oficiais do governo, se isso revela também uma forma de autoritarismo do governo Bolsonaro. Pergunta do Marcelo Rocha. Sí, Marcela, ahora había dos problemas. Uno, mi mal portugués, y el segundo, que se ha cortado de vez en cuando la conexión. Julio, ¿puedes explicarme la pregunta quizás en palabras más sencillas para mi mal portugués? Desculpa. Sim. Basicamente, Beno, o governo Bolsonaro está omitindo, não está divulgando os dados de forma oficial. Sim. Contaminações e mortes. Quem faz isso é a imprensa, a mídia, que está por estimativas divulgando os dados. Isso seria uma forma de autoritarismo? Seria uma maneira... Sí. Claro, si pienso en autoritarismo, también a mí al otro lado del Atlántico me viene en mente 3, 4 grandes figuras y uno de ellos es Bolsonaro, ¿no? Eso es un ejemplo para mí de la amenaza autoritaria, de la amenaza no de tener muchas voces, de un debate público entre los más vulnerables, los expertos, los diferentes ámbitos, no, de un silenciamiento, una exclusión del discurso de otras voces y una imposición de una posición. Ya está. Me ocurren otros ejemplos, pero Bolsonaro seguramente, cuando yo hablo del autoritarismo, siempre lo tengo ahí en mente, sí. Ok, professor, creio que foram essas perguntas pelos participantes. Há mais uma pergunta feita pelo Baronas. Professor, o senhor quer apresentar ela dizendo ou por escrito mesmo? Não sei se ele... Júlio, traduz aí para nós. Acho que ficou meio mal formulada, mas você vai me ajudar aí na formulação aí oralmente. Certo. Então, eu vou fazer a pergunta pelo Baronas. Beno,
a pandemia criou uma forma de precarizar, sabe, de diminuir as condições de trabalho para quem trabalha por aplicativos, entregadores, mas ao mesmo tempo, paradoxalmente, permite que eles reivindiquem melhores condições. Então, acredito que é isso, Barão. Isso. No Brasil houve, inclusive, um movimento reivindicando melhores condições de trabalho, melhor remuneração e tal, né? Então, se o Beno pudesse explicar um pouquinho mais um desses paradoxos aí da pandemia, né? Por um lado, ela fez com que as condições de trabalho se precarizassem ainda mais. Mas, por outro, no caso dos trabalhadores por aplicativo, né, isso fez com que eles se reunissem e reivindicassem melhores condições de trabalho. Então, eu queria que ele falasse um pouquinho mais dessas contradições da pandemia, né? Não sei. Ja, gracias, Roberto Baronas. Yo no conozco los movimientos en Brasil, ¿no? Lo que yo sé es que aquí en España, en Alemania, que son quizás los campos que yo entiendo un poco, mucha gente se han dado cuenta de la enorme desigualdad, ¿no? Hay gente como yo, hombre académico, que puede de un día al otro perfectamente hacer todos sus trabajos, casi todos a distancia, y otros grupos que no pueden hacer el trabajo a distancia, que tienen que estar ahí, grupos además que tienen niños y muchas veces las mujeres, ¿no? Esa división de clase y de género, ¿no? Para nombrar solo estos dos, se ha mostrado muy fuerte en esta crisis. Que de ahí surge un movimiento y que de ahí surge un movimiento efectivo. Esto de momento para Europa no lo veo. Me alegraría si en Brasil sería diferente, pero por Europa veo una cierta sensibilización por temas de género y de clase, sobre todo, ¿no? Estas dos cuestiones, pero no lo veo como un movimiento realmente capaz de crear grandes cambios. Ojalá me equivoco. Ok. Então, professor Beno, acredito que, não sei se algum participante teria mais questões, são essas que foram apresentadas pelo Facebook e pelo chat do Meet. Então, acredito que essa sua apresentação, professor, traz uma contribuição muito diferente daquelas que foram trabalhadas em nosso grupo de estudos, porque busca análise pela teoria crítica de alguns analistas da Escola de Frankfurt, principalmente, e nos permite um olhar interdisciplinar sobre a pandemia. Então, acredito que a análise do discurso é um campo de fronteiras, de limiares que posibilitam esse tipo de abordagem. Pues yo espero que, claro, mi formación más sociológico, más teórico, que no ha dificultado mi presentación, espero. De todas formas, muchas veces posteriormente, un día, 2 días después, aún surgen preguntas o dudas. Les invito a todos de mandarme preguntas, críticas, comentarios, lo que sea, en los próximos días, y prometo que les voy a responder a todos. Yo agradezco enormemente este esfuerzo que han hecho aquí de crear un espacio realmente interdisciplinario, porque eso es lo que en mi propia presentación, ¿no?, estaba reivindicando, la orquestación de las diferentes voces, porque ni los humanistas ni los sociólogos tenemos más razón, ni los economistas ni los médicos, ¿no?, sino de lo que se trata es de ser capaz de orientarse en esta multitud de voces totalmente necesarios y pertinentes.
Exato, professor. Muito obrigado. Perdão. Acredito que o professor Roberto quer agradecê-lo novamente. Não, Júlio, desculpa aí tomar seu turno, para usar um conceito da linguística, né? Mas queríamos agradecer, professor Beno, né, por essa verdadeira aula extremamente elucidativa, né? Tá todo mundo aqui no chat comentando, né, no Meet, da excelência da sua aula, da excelência da sua exposição. Então, a gente só tem de agradecer e dizer da nossa alegria de ter começado esse primeiro diálogo, né? E a gente espera dar continuação a esse nosso diálogo aí, tá? Sim. Enquanto analistas do discurso, eu falo que aprendemos muito com a sua fala, né? E esse diálogo, ele é extremamente produtivo e ele nos ajuda a entender, né, a partir de diversos lugares, o que está efetivamente se passando, né, nesse momento tão difícil para todo mundo, tá? Obrigado, professor. Júlio, muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Ha sido un verdadero placer y espero que no será el último contacto que tenemos entre nuestros países, entre nuestros grupos de investigación y entre nosotros. Será o primeiro de muitos. Muito obrigado. Até a próxima. Muito obrigado. Vale, muy bien. Muchas gracias. Hasta la próxima. Valeu. Obrigado. Obrigado. Júlio, muito agradecido, viu? Obrigado mesmo. Colegas e colegas que participaram, muito agradecido mesmo, tá? E realmente, excelente fala, né? Deu para a gente, mesmo no meu caso, não sendo um hispanohablante, conseguir entender, né? Efetivamente o que o professor estava falando, e muito agradecido mesmo, tá? Vale, gracias. Valeu. Entonces yo me desconecto, ¿vale? Vale, Beno. Ok, professor. Vale. Obrigado. Adeus, Beno. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Obrigado. Obrigado a participação de todos também no discurso em tempos de pandemia. Ok. Valeu, Júlio. Oi? E foi muito claro, né? Ele explicou ótimos conceitos novos para a gente poder entender como trabalhar também, né? Pelo ponto de vista da crítica. Então, sim, acho que valeu muito. Não, assim, extremamente claro, objetivo, né? Sem muitos rodeios, né? E, assim, impressionante, até comentei no chat e falei isso antes, né? Como várias das teses, né? Talvez 7 ou 8 das que ele enunciou se aplicam com rara infelicidade, digamos assim, né? Ao caso brasileiro, né? A questão do autoritarismo, a questão da emancipação social, como esse tipo de atitude que vem por parte dos mandatários desse país impede a emancipação social dos indivíduos, né? Então, assim, nossa, muito boa mesmo. E obrigado, Júlio, pela indicação, né? Foi, para usar uma expressão da Margarida Salomão, foi um gol de placa aí, né? Já lembrando o bom e velho Lula, né? Foi um gol de placa. Obrigado. Imagina, eu que agradeço, Roberto. Vamos pensar na próxima já para... E semana que vem tem o Wang Miller. Isso, na próxima semana, na sexta também, né? 24. Tá. Já estão todos e todas convidadas aí, então, para live do professor Johannes Angermiller, tá? Você conversou com ele, Júlio? Se será em inglês, alemão, portunhol? Ele será em português. Ele preparou um texto em português e vai ser... Ah, que legal. Muito legal. Muito, muito generoso da parte dele também, né? Sim. Legal. Sobre o certificado, gente, a gente vai disponibilizar aí
no final do processo, tá? No início de agosto, tudo bem? Alguém está perguntando aqui sobre os certificados, a gente disponibiliza, tudo bem? No início de agosto, tá? Mas beleza, então, gente. Obrigadão por tudo. E mais uma tarde de aprendizado, né? Muito legal. Obrigado mesmo, Júlio. Imagina, Roberto, eu que agradeço todo mundo que está disponível a assistir. Tá. Então, um abraço, até a próxima.